allá lo destinan allá. ¿Qué historia nos tiene el día de hoy? Tenemos una historia que es muy conocida aquí en General del Progreso, en la estación del ferrocarril, hace más o menos como unos 50 años, cuando en la estación, ahí cerca del Panteón Municipal, esa estación todavía funcionaba como medio de transporte. Entonces cuentan que los veladores que cuidaban ahí en la estación ya dejaron de ir a trabajar porque decían que le salía un fantasma, le salía una señora que dicen que salía del panteón, que era como un fantasma, era una mujer vestida de blanco, con pelo largo y con un aspecto tenebroso. Entonces dicen que en las noches el alma de esa persona salía y asustaba a los veladores. Entonces dejaron de ir a trabajar porque les daba miedo, se asustaban que en las madrugadas era cuando se escuchaban ruidos, se escuchaba que las puertas se cerraban solas, a veces las luces se encendían o se apagaban sin ningún motivo aparente. Entonces ellos tenían mucho miedo y después el presidente municipal puso a un velador de confianza, designado pues por él, lo puso para que, pues como para disipar las dudas, porque él no creía en esas situaciones extranormales. Entonces el presidente municipal mandó a una persona de su confianza y esa persona en los primeros días que estuvo ahí cuidando, decía que no escuchaba ningún ruido, que no sentía nada. Sin embargo, una ocasión, nos contó él mismo, que como a las 3 de la mañana estaba recostado en su cama y empezó a sentir como que le jalaban la cobija, pero pues él pensó que era algo normal o que era el viento. Sin embargo, sintió como un escalofrío que le recorría el cuerpo, se le puso la piel chinita como de gallina y dice que cuando volteó hacia la ventana, vio que pasó una sombra y era una mujer vestida de blanco, a lo que él igual tampoco no sentía temor, sino que se levantó para ver qué era. Y dice que cuando se acercó a la ventana, que ya no encontró nada y que dijo, no será alguien que se haya metido algo. Entonces se regresó a su cuarto y dice que cuando regresó la señora estaba sentada en la cama y cuando la vio, el aspecto que tenía, pues se asustó y salió corriendo de ahí y fue y le contó al presidente municipal que era verdad, que había un fantasma que sí asustaba. Inclusive ese velador ya nunca volvió a regresar a trabajar porque pues sí era verdad que sí asustaba. Entonces le daba miedo y ya no quiso regresar. Así es, del miedo que sintió ya nunca quiso volver a regresar ahí. También me mencionaron de un policía que también andaba patrullando por el lugar. Bueno, pero ¿en qué fecha? O sea, ¿actualmente o en aquellos tiempos? En aquellos tiempos la policía preventiva eran muy pocos elementos los que trabajaban, a lo mejor unos 4 o 5 elementos de aquellos años que tenían temor de que les saliera ese fantasma, de que les saliera esa señora. Inclusive sabían que esa persona salía entre las tumbas del panteón. Entre la madrugada se escuchaban ruidos y luego se veía pasar como flotando en el aire y se escuchaban gritos lastimeros. Entonces los elementos de la policía tenían cierto temor de ir ahí a ese servicio. Inclusive pues algunos ya no regresaron a trabajar porque sí les daba miedo. pues sería todo. Muchas gracias. De nada, familia. Hasta luego.